han surgido a lo largo de la historia. Además de esto, presentaremos críticas que han surgido acerca de esto y posteriormente daremos nuestro punto de vista. Gracias. Hola, soy una sombra y vago por el inframundo, el lugar donde vive el dios Hades, y esta es su mascota Cerbero que cuida que nadie entre ni salga de este lugar. Este recinto está debajo del cielo, de la tierra y del mar, y está dividido en tres grandes lugares. Lo de los Campos Elíseos, que es aquel a donde van todas las almas virtuosas y las almas puras, que además, y los héroes que también dieron la vida por su patria, tal como el héroe Aquiles. El segundo lugar es el inframundo, el lugar donde van todas las almas, y es donde está el dios Hades cuidando su reino. Y el tercer lugar, que es el Tártaro, el lugar donde van todas las almas malvadas y que han llevado una mala vida, y también es la prisión donde están encadenados los titanes tras la guerra con los dioses. Después de haber visto uno de los primeros mitos que surgieron en torno al alma y a la pregunta de qué pasa después de la muerte, daremos paso a la siguiente época. En esta época se dio el auge de los filósofos y pensadores, y para esto tenemos a nuestro amigo Platón. Hola, yo soy Platón y comenzaré diciendo que para mí sí existe el alma, ya que hay cosas en nuestro interior que no podemos explicar. Por ejemplo, ¿de dónde viene el pensamiento? ¿Por qué el hombre es el único animal racional? ¿Por qué nos gustan tantos placeres de la vida? ¿Por qué nos gusta la comida o otra clase de necesidades? ¿De dónde vienen nuestras virtudes, nuestros sentimientos o nuestros afectos hacia otras personas? Para ello he dividido el alma en tres partes. Así. Hola, soy el alma concupiscible y soy una de las tres partes en las que me divide este loco. Me encargo de despertar en el hombre los placeres de la vida, como son el pachanguear o la comida. Hola, soy el alma irascible, la segunda parte en la que nos divide este loco. Me encargo de despertar en el hombre tales virtudes que son propias de los valientes guerreros, como es la ferocidad, la ira, la valentía y las demás virtudes que nuestros héroes presentan. Hola, me llamo el alma racional. Soy la tercera parte en la que nos divide este loco. Soy propiamente de los filósofos o los grandes pensadores. Según él, soy superior a él o ella, ya que los placeres de ella o los de él son banales. Los míos son propiamente del conocimiento o de usar la razón como tal. Él no lo usa mucho y pues él. Bueno, acabamos de ver a uno de los grandes filósofos de la época antigua y de Grecia, como lo es Platón. Ahora pasaremos a la Edad Media, donde todo se guiaba por el teocentrismo, y hemos traído un gran representante de la Iglesia, el curita. Para empezar a hablar y explicar sobre mi ideología, hablaré que desde muy chiquito mi familia me crió con una sola enseñanza, una sola ideología, que fue el cristianismo. Acá nos hablaban de un Dios supremo, un Dios que nos creó y nos enseñó todo, el que hace que estemos aquí día a día y que todo lo que está a nuestro alrededor exista. De ahí hablaré sobre el alma. ¿Qué es el alma para el cristianismo? El alma para el cristianismo es la bondad del ser humano. Es decir, es como una especie de caja donde guardamos nuestras virtudes y defectos, lo que hacemos en nuestra vida, en este mundo, para poder llegar al mundo supremo que es el cielo. Se podría decir que entre más buenos o más actos buenos hagamos, como lo dice la Iglesia y lo dice la Biblia, iremos al cielo con nuestro Dios. Si hacemos una que otra travesura por ahí, nos pillan, pues nos vamos para el purgatorio, ¿qué más se va a hacer? Y si nos volvemos malas personas y dañamos nuestra alma, la pudrimos por dentro, nos mandan al infierno, donde está el diablo, que nos azota. Muy buenas, mi querido curita. Vengo con unas inquietudes acerca de lo que nos está contando. Si en realidad nuestra alma va a otro mundo, ¿se podría decir que este mundo es una especie de prueba para que este alma se purifique? Más que una prueba diría que son varias, es como seguir el camino correcto. Este mundo es el camino que nuestra alma tiene que recorrer para poder llegar al cielo. Tiene que cumplir una serie de pruebas, que los deseos, las tentaciones que el alma tiene que reprimir, o sea que tiene que eliminar de su pensamiento y seguirle el camino del Señor. La Biblia, lo que nos decía Jesús, que hay que seguir al Padre. ¿Y qué nos podría garantizar que el alma de la que usted habla realmente existe?
El alma son las sensaciones, son tus sentimientos. Es el acto, ¿cómo decir? La conciencia que te dice que está bien y que está mal. Eso hace parte del alma. Tus deseos también hacen parte de tu alma, igual que tu fuerza, tus valores, tus virtudes. Eso es el alma, mi querido hermano. Eso es lo que va a llegar al cielo y hablar con Dios y con todos. O sea que me está diciendo que esta supuesta alma está sometida a las leyes divinas y que en realidad no es libre. ¡Qué terco, qué terco! Ya le dije que el alma es el camino de Dios. Es decir, si te quieres ir al cielo, pues haz lo bueno. Si no, andate al infierno. Bueno, fue un gran aporte de nuestro amigo el Curita y de nuestro analista Jorge. Gracias. Después de haber visto la Edad Media, pasaremos a ver a un gran idealista que es Hegel, que por cierto tiene un gran parecido con nuestro amigo pensador Jorjaso. Soy Hegel y para mí el alma es todo aquello que es superior a lo material. Es decir, que es la que encamina todas nuestras acciones sobre el mundo exterior y nos da poder sobre ellas. Para esto, el alma nos encamina sobre todas nuestras actitudes con respecto al mundo material y nos da la certeza de que existe un ideal, que es la perfección con la que soñamos y que también está representada por el propio ideal supremo que viene a ser Dios. El alma es la única capaz de conocer la verdad dentro del interior de cada individuo y es por esto que también es la única capaz de llegar a conocer a Dios dentro de sí mismo. Por esto el alma es el inicio de todo, procede de Dios y se ve transformada en el mundo material. En el mundo material decide sobre sus acciones para luego ser encaminada hacia un ideal que es vuelta a ser su esencia del alma. Bueno, eso fue todo por hoy, amiguito. No, ¿qué le pasa? Sigue el materialista Marx. Marx. Ah, sí, vamos con Marx. Vamos con Marx. Para mí, más importante es construir un mundo con nuestros propios esfuerzos y nuestros propios actos. No esperar a que nuestros problemas sean resueltos por algo imaginario o algo que no lo podemos ver a simple vista. Para mí, todo es materia. No me pongo a pensar en cosas vanas, como lo es el alma y Dios, porque si una sociedad piensa en esas cosas vanas, se quedará estancado como se quedó la Edad Media durante 10 siglos. Ataca, Cerbero, ataca. Bueno, después de haber visto al materialista Marx, Pasaremos a ver al vitalista Nietzsche. Corre video. Hola, soy Mix. Para mí el alma no existe y la metafísica es inútil. Creo que seguir una moral implantada por la sociedad es estúpido. Además, el hombre debe preocuparse más por él, ya que Dios ha muerto. Esto significa que tenemos que olvidarnos de cosas como el alma y aceptar la vida tal como se nos presenta, evitando todo sufrimiento. El hombre como tal debe crear su propio sistema moral, ya que solo él sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Está grabando? bueno, para la última parte de este video invitaremos a nuestros analistas, Jorge, Jorgito y Jorjaso, que analizarán y darán su punto de vista del tema. Bueno, para finalizar. Ya grabamos. ¿Cómo es? Andate. Hola, yo soy Jorge. Jorgito. Jorjaso. En esta ocasión analizaremos y hablaremos acerca de algunos postulados del alma. Una de las primeras teorías sobre el alma se da en la antigüedad, en la Grecia clásica, cuando se habla de un destino después de la muerte, que es el Hades, donde van todos los muertos, las almas de los muertos. Ahí son premiados o castigados según sus actos que hayan cometido en la vida. Posteriormente, en la Edad Antigua, en Grecia surgieron diferentes pensadores, como uno de ellos fue Platón, quien entró a plantear una teoría acerca del alma y alrededor de ella comenzó a formar o a edificar todo su pensamiento.
En la Edad Media fue este pensamiento platónico el que llevó al auge, por decir así, a la iglesia cristiana, que fue cuando San Agustín, un filósofo que surgió en esta época, retomó todas las ideas de Platón, todo lo que él hablaba del alma, de las virtudes de esta, hasta desde el punto de las tres almas, solo que San Agustín las unió y habló sobre un solo alma que era dirigida hacia Dios. O sea, Dios era el que controlaba las almas que podían entrar al cielo o ir al infierno según los actos buenos de bondad que hacía. Y los actos buenos de bondad son como las normas del cristianismo, o sea, lo que el cristianismo y la religión imponía al pueblo. Y entonces este pueblo iba creciendo y iba dando como una especie de cultura a sus hijos, y así fue que Dios y la religión católica alcanzó su mayor auge en esta época. Luego surgió una nueva corriente filosófica denominada idealismo, cuyo máximo representante es Hegel. ¿Qué parecido tiene con Hegel? ¿No te lo han dicho? Sí. Y él plantea que el alma es el origen de todo, que luego pasa a ser un reflejo material en este mundo y después vuelve a convertirse en su esencia de alma. Es decir, que el alma nos da el poder sobre dominar nuestros actos y encaminarlos hacia el mundo material. Posteriormente surgieron otros pensadores que ya descartaron el alma como tal. Uno de ellos, uno de los primeros, fue Marx, que es el máximo exponente del materialismo. Para él no hay alma o no hay metafísica, todo es material. Después de Marx surgió otro pensador o filósofo como lo fue Nietzsche. Este gran vitalista, con su famosa frase o pensamiento de Dios está muerto, reemplazó a la metafísica y la mandó a un segundo plano, ya que para él la vida es el ahora y no hay que esperar un consuelo de una vida mejor. Pues para mí, yo creo, me inclino más hacia estas posturas, ya que yo creo que la necesidad de un alma, como dije, nació por buscar respuesta a preguntas que no se podían explicar en esa época. Digamos, ahora en esta época se pueden explicar como mitos, que se decía el rayo, y ahora se puede explicar por qué surge. Sí, estas explicaciones básicamente desechan los pensamientos como lo fue la mitología o lo fue el pensamiento de Platón al decir de que no se sabía, que le echó la culpa al alma del por qué el hombre piensa o por qué siente. Entonces, en la actualidad ya no sería necesaria este pensamiento de Platón, porque ya la ciencia ha logrado explicar todas estas cosas. Pues lo mismo diríamos de la época de la Edad Media, ya que pues toda esta ideología de la Edad Media se basa de Platón, y si descartamos lo de Platón estaríamos descartando lo de la Edad Media. Además se busca también un consuelo sobre la existencia futura del hombre, ya que esto es incierto y entonces el hombre sufre una angustia de dejar de existir. El hombre ha venido a lo largo del tiempo en esa constante angustia de no saber de qué va a pasar después de su vida. Por lo tanto, ha inventado tantas diversas religiones en las cuales siempre plantean ya sea la reencarnación o una vida mejor después de la muerte. Es que yo creo que tal vez es por el miedo de morir, de no seguir viviendo, que busca la necesidad de buscar algo eterno, o sea, algo que nunca vaya a acabar, como decía Hegel, que decía que el alma es infinita. Pasando a la Edad Antigua en Grecia, con uno de los grandes pensadores como lo fue Platón, él también entró a plantear la existencia del alma. Esta alma también fue como una necesidad de explicar cosas que no podemos hacer con nuestro fe, como decir, ¿por qué caminamos? Porque tenemos pies. No, era porque pensamos. Entonces, a este tipo de preguntas que no se podían responder, les atribuyó el alma. También Platón hace referencia a que el alma es el origen de la razón y establece que es la única conexión para llegar al mundo de las ideas, que es un mundo superior. Para entender más profundamente el pensamiento de Platón tenemos que situarnos en la Grecia antigua. En Grecia, en esa época, el conocimiento surgía de los filósofos o de los matemáticos. Sin embargo, todo este pensamiento era como unas teorías que ellos mismos planteaban. Para Platón, el alma la creó, en mi punto de vista, para explicar tales pensamientos, como ya dijeron mis compañeros, del por qué pensamos, del por qué sentimos. Actualmente ya tenemos respuesta a estas preguntas. Es decir, en esa época no había una ciencia exacta o implementos científicos para explicar estos fenómenos. Ahora en la actualidad tenemos digamos la medicina que puede explicar los movimientos del cerebro y lo que pasa en este, para así dar explicación al por qué pensamos, el sentimos, nuestros deseos. Bueno, en la Edad Media básicamente es lo mismo de Platón. Se retoman estos pensamientos para el cristianismo, o sea, es un arma que usó el cristianismo para atraer gente. No solo como la necesidad de explicar razones, sino que también influía miedo. Es decir, si tú no haces esto, te vas para el infierno. Si haces esto, te vas para el cielo. San Agustín, por ejemplo, retoma los pensamientos de Platón y establece todos estos en base al cristianismo y dice que el alma, el mundo superior al que va a llegar es el cielo, que donde está la recompensa con Dios por sus actos buenos,
o va a ser castigado también por sus actos malos, pues en el infierno, por la ira de Dios y sus malas obras. Más bien en la Edad Media podemos notar de que los pensadores como San Agustín o la misma Iglesia comenzaron a atribuirle al alma el bien y el mal. ¿Eso para qué? Es para darle las normas morales a las personas, es decir, para regirlos en la sociedad de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Claro está que la Iglesia o San Agustín y otros pensadores que siguieron el cristianismo o lo fundaron, ellos imponían sus propias reglas, entonces no cabe pensar que nosotros seríamos libres, sino que en esa época solo el hombre seguía lo que le decían que estaba bien o lo que estaba mal. Era como una especie de forma de tener controlado al pueblo. Como bien ya hemos dicho, el alma en el cristianismo fue utilizado para saber, para decirle a la gente lo que era bueno y lo que era malo. Le decían lo que es bueno te va para el cielo, lo que es malo se va para el infierno. Y así los mantenían controlados. Es decir, la iglesia los controlaba al pueblo y esto se nota ya que en la Edad Media fue donde la iglesia tomó su mayor auge. Además podemos tomar en cuenta que el cristianismo o la teoría de la religión puede considerarse como otro mito más, así como el mismo Hades, que tienen cierto parecido. Bueno, ahora pasaremos a hablar de Hegel. Hegel también creía en el alma, pero él lo buscaba más como una necesidad del hombre para llegar a lo infinito, la necesidad de seguir viviendo, el miedo a morir. Hegel también es cristiano y por lo tanto cree en el alma. Establece que el alma es el origen de todo, que pasa a ser un reflejo del mundo, que pasa a reflejarse en el mundo material y luego volver a su origen, que vendría a ser el paraíso con Dios. Después de hablar del idealista Hegel, pasaremos a hablar sobre el materialista Marx. Marx es un pensamiento totalmente contrario a lo que se había venido planteando hasta esta época, ya que él elimina totalmente la existencia del alma. Él empieza a hablar de que lo material, lo que está acá es lo importante, ya que vivimos en este mundo y si este mundo es material tenemos que aprovecharlo de este mundo. Así el alma pasa a un segundo plano y lo material recobra fuerza. Cabe resaltar que el pensamiento de Marx generó posteriormente muchas revoluciones, y ya que el hombre pensaba más en esta vida material y no en un consuelo espiritual. Pensaba más en las necesidades básicas de este mundo y por eso se encaminaba más hacia cumplirlas ellas y no se interesaba más en la metafísica. Es decir, la existencia del alma aquí pasó a ser nula, para él el alma no era importante. Saber qué era bueno y qué era malo tenía que más era con la sociedad. Y o sea, ser bueno para la sociedad, no para Dios ni para otro tipo de ser. Y quiero preguntarles, para ustedes este pensamiento no es mejor, ya que el hombre se enfoca en su vida terrenal y no en una imaginaria, por decirlo así. Claro, porque así empieza a actuar mejor en esta vida. Por ejemplo, la gente de esa época, la gente religiosa actuaba según la moral de la iglesia y le importaba más lo que pensaba la iglesia que lo que pensaba su propia familia. Al cambio acá ya las uniones de familia se empezaron a estrechar más. Y también cabe resaltar que este paso de la iglesia, en donde había mucha burguesía y todo lo que ya conocemos del pensamiento de Marx, del socialismo y de esto cobró gran auge, ya que, como ya dije, el hombre se comenzó a preocupar más por estas necesidades de este mundo y no por un consuelo que le vendrá. ¿Y tú, mi querido Jorge, qué crees? ¿Es mejor creer en un alma o no creer en un alma? No creer en un alma porque así se enfoca más en las necesidades de este mundo y no se busca satisfacer aquello que no se es realmente comprobado que existe. Antes de hablar de nuestro propio pensamiento acerca de la existencia o no de un alma, entraremos también a ver al filósofo como lo fue Nietzsche. Este gran vitalista también descartó el alma como tal, pasó a la metafísica a un segundo plano. Posteriormente veremos al filósofo que fue Nietzsche, antes de entrar a plantear nuestros propios pensamientos acerca de la existencia o no del alma. Nietzsche descarta toda la metafísica y la denomina como una ciencia inútil. Por eso dice que hay que enfocarse más en este mundo y disfrutar de este y no pensar en algo que no se sabe si realmente existe. Es decir, Nietzsche como tal ya elimina ese consuelo que le habían implantado al hombre en la época antigua. Es decir, ya no hay un mundo ideal, el mundo es ahorita, el presente es ahora y tiene que vivirlo como tal. Tiene que sacar el mayor goce de esta vida y no esperar otra. Es como decir, cuando Nietzsche plantea su teoría del superhombre, dice que hay que eliminar los valores que la sociedad le ha impuesto y como tales como los que la religión le ha impuesto, lo que la iglesia le ha impuesto para seguir un camino, como para mantenerlos en una línea y que sigan esa línea y que no piensen nada más que lo que ellos quieren que piensen. Por eso trata de implantar unos nuevos valores que se deben crear, que deben ser creados por el mismo hombre. De ahí viene su pensamiento de Dios está muerto. No significa que Dios vivió y lo mataron. Esto es como una metáfora para decir que la metafísica ya es poco relevante
en esta sociedad. Es poco relevante o inútil, por decirlo así. Esto fue todo por hoy. Cabal. Y ahora seguimos con... Que no, que ya terminamos. Eso es todo. Gracias.